Arropado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, el máximo dirigente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y el periodista deportivo Eduardo García, además de multitud de medios, deportistas y amigos, Ander Mirambel ha presentado Rompiendo el Hielo, un libro donde el piloto español cuenta su incansable lucha hasta llegar a ser el único español en la modalidad de skeleton en unos Juegos Olímpicos. Ander Mirambel es también uno de los beneficiados del acuerdo suscrito entre el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional para favorecer la integración sociolaboral de los deportistas. El fútbol profesional español, todos sabemos, pues bueno, somos la Liga de las Estrellas, tenemos los mejores jugadores del mundo y también hemos decidido tener a los mejores deportistas para nosotros del mundo en otras actividades, porque nosotros tenemos la obligación del fútbol profesional de que las estrellas estén con nosotros, no solo las estrellas futbolísticas, sino aquellas estrellas que han demostrado, como él explica en su libro, la capacidad de sufrimiento, de sacrificio, de superación, de cumplir sus diversos sueños, ¿no? Porque no solo es uno, sino el conseguir triunfar y llegar lejos en un deporte, ¿no? Me pedías, Ander, tienes que explicar las aventuras de Rallador de Queso y todo lo que has ido explicando, ¿no? Y empecé así a escribir el libro y realmente llegó un momento que tenía que hacer un homenaje a uno de los amigos que competía o entrábamos juntos en el mundo del atletismo, a Jorge, y bueno, él se murió, se lo llevó el cáncer, pero su lucha durante esa enfermedad, que compaginaba el atletismo, compaginaba los entrenamientos, pues me dio mucha fuerza y me enseñó a luchar y sobre todo a vivir intensamente la vida, que yo creo que es el mejor regalo que él me dejó y que mucha gente que se ha ido durante estos años pues me ha enseñado, ¿no? Eres uno de nuestros grandes deportistas en una modalidad en la que está siendo un pionero, en la que muchos podríamos haber imaginado que quedaban décadas para que pudiéramos ver en los Juegos Olímpicos también nuestra bandera y nuestra participación, y él ha roto el hielo, ese muro de hielo, y ha entrado ahí y nos ha permitido disfrutar con su competición y con sus importantes logros deportivos. Lo que está haciendo en el ámbito deportivo y lo que le queda todavía por hacer, como él señalaba, son cosas importantes para el deporte español y que en su faceta, en su ámbito, en su campo, está poniendo un granito de arena y que estoy convencido que va a germinar en los éxitos que ya está consiguiendo él, en los que le vayan a llegar y en los que, gracias a su presencia, conseguirán quienes le sucedan.